Bueno, vamos a continuar entonces con la teoría de la enfermedad única de Pichon-Rivière. Bueno, repasamos las teorías de Freud, algunos aspectos de la teoría de Freud y de Melanie Klein en el video anterior, y ahora voy a compartir diapositivas para adentrarnos ya en los 4 principios que conforman la teoría de la enfermedad única. Entonces, bueno, vamos a proyectar la primera diapositiva. Bueno, entonces ustedes ven en pantalla el primero de los 4 principios, que es el de policausalidad. Acá, bueno, decimos que se basa en las series complementarias de Freud, ¿no? Las series complementarias de Freud están constituidas por diferentes factores. Uno de ellos es el factor constitucional. ¿Eso qué significa? Que nosotros desde el nacimiento portamos este factor que va a constituir parte de nosotros y que a su vez se subdivide en el genético propiamente dicho y el precozmente adquirido. Nosotros en nuestras células tenemos genes, ¿no? Genes que transmiten características de nuestros padres. Es decir, hay una transmisión genética que va de generación en generación, que porta un material con información, ¿no? Entonces, no solamente tiene que ver con nuestro aspecto observable, sino con nuestras características de personalidad, ¿no? Que forman también parte de nuestra identidad, de ciertas formas de comportarnos ante el mundo. Y por otra parte tenemos el precozmente adquirido en la vida intrauterina. Esto coincide, Pichon-Rivière, que hay un factor que se desarrolla también se desarrolla durante la gestación. Por eso hay ciertas situaciones que se padecen durante el embarazo, situaciones a veces traumáticas como de separación, de violencia, de quizás displacenteras para la madre, que influyen, tanto para Freud como para Pichon-Rivière, porque también producen alteraciones hormonales y que influyen en el desarrollo de ese bebé, ¿no? Que está en gestación. Después tenemos el factor disposicional. ¿Y esto qué significa? El factor disposicional está dado por el factor anterior, ¿no? Que es el factor constitucional, y el impacto que ese sujeto, ese bebé, tiene sobre su familia y viceversa, ¿no? En esta trama vincular hay un doble impacto. La familia que, bueno, recibe a ese bebé y que en condiciones normales trata de ver, bueno, cómo lo sostiene, cómo le da una condición apropiada para su vida, pero no deja de ser un impacto y viceversa, ¿no? Y el bebé en esta suerte de vínculo con la mamá o el papá. Entonces, este factor disposicional, que a su vez absorbe el factor constitucional, nos pone en un estado de disposición. Esto quiere decir que si tenemos que desarrollar alguna patología, porque bueno, tiene que ver con nuestro factor constitucional, vamos a estar a disposición. Pero el estar a disposición también significa que tiene que ver con cómo nosotros transitamos esa primera infancia, cómo es nuestra vida familiar, ¿sí? Cómo se desarrollan las primeras etapas. Entonces, si eso que es disposicional, que puede llegar a desencadenarse, ¿sí? Fue para ejemplificar lo traumático, ¿no? Esa etapa
primera etapa depresiva, fue muy traumático, cuando en el futuro se desarrolle alguna situación, ¿no?, de enfermedad, Pigeon va a decir que está relacionada con esa primera depresión, por esa primera pérdida, por esa primera situación traumática, ¿sí? Entonces va a haber como una regresión, una conexión a ese primer núcleo patogenético, a ese primer núcleo. Y las técnicas defensivas que surgen en esta etapa, ¿sí?, que bueno, son técnicas que tienen que ver con defenderse ante aquello que nos amenaza, ¿sí? El otro factor es el factor actual, ¿no?, que forma parte entonces del primer principio, que es el de policausalidad. El factor actual o desencadenante significa que alguna situación de pérdida, a ver, vamos a traer un ejemplo, una situación de mudanza, una situación de separación, una situación de duelo, todas implican un cambio, inclusive la mudanza es la pérdida de una situación conocida, que a veces hay gente que no le afecta tanto, pero por ejemplo un niño que se lo cambie de una escuela, que se lo cambie de un ámbito al que está acostumbrado, y bueno, puede generar esto, ¿no?, miedo a lo nuevo, esta nostalgia. Fíjense ustedes en el caso de los inmigrantes, ahí hay un patrón común. Una situación de nostalgia vivida, inclusive hijos de inmigrantes que comparten este sentimiento de nostalgia, ¿no?, con sus ancestros, de haber dejado sus tierras, su lugar, para, bueno, buscar nuevos horizontes, pero esos nuevos horizontes es una situación traumática. Entonces, fíjense ustedes lo que se va transmitiendo de generación en generación, ¿no? Una situación por ahí de pérdida importante, que se remite a ese primer núcleo, que tiene que ver con la primera sensación de pérdida del bebé, pero que ya uno va aportando ese sentimiento de melancolía, en este caso de los inmigrantes. Eh, y que, bueno, en determinadas situaciones actuales de pérdida, entonces es como que, como actuara como una suerte de despertador, ¿no? Me siento mal frente a esta nueva situación porque ha actuado como disparador de aquella primera situación de pérdida, ¿sí? Entonces hay una disposición que se despierta ante ese factor de la vida, ante esa situación de la vida que también guarda relación con una pérdida. El otro factor, el otro principio que va a componer esta teoría es el de pluralidad fenoménica, pluralidad fenoménica, que está compuesto por múltiples factores. Entonces, ante un conflicto, podemos proyectar hacia la mente esto que nos pasa, que sentimos, puede ser proyectado hacia la mente y puede desarrollar una melancolía. En este caso que yo les nombré, por ejemplo, de los inmigrantes. Una melancolía que puede ir de la tristeza a situaciones más patológicas, ¿no? Las neurosis tienen sus variantes, ¿no? Pero pueden ser situaciones más patológicas. Entonces eso es proyectar hacia la mente. También nosotros podemos proyectar hacia el cuerpo, ¿sí? Entonces, en el caso de la hipocondría, fíjense
que, bueno, de repente me duele la cabeza y no salgo porque estoy siempre con dolor de cabeza, y cuando no, y recurro al médico y pido que me medique, y si no, me duele el estómago y entonces me hago estudios con un gastroenterólogo o tengo erupciones en la piel. O, resulta que yo siempre me pasa cosas, ¿no? Y entonces eso lo proyecto a nivel del cuerpo cuando no, no puedo tratar de ver cuáles son las causas de mi malestar, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Entonces, ahí estaría la proyección direccionada hacia el cuerpo, ¿sí? Y en el caso de el mundo exterior, bueno, podemos ejemplificarlo con la paranoia. Entonces, el mundo exterior me es amenazante, ¿no? Fíjense, en momentos de crisis globales, como, bueno, en el aquí y ahora pasa, pero bueno, por suerte, en mi experiencia de vida me ha marcado que las situaciones de crisis son transitorias, ¿no? Estamos siempre en estado de crisis, pero en estado de crisis, bueno, el mundo es amenazante, los políticos son amenazantes, no sé qué me voy a encontrar en el afuera cuando salgo, está todo lo malo y volvemos a la extinción, ¿no? Está todo lo malo proyectado en el afuera, ¿no? Yo soy víctima de ese mundo, ¿no? Entonces, los objetos buenos y malos, miren cómo se cinde, cómo se refleja esta primera posición esquizoparanoide kleiniana en estas situaciones que me son amenazantes, ¿sí? El otro principio es el principio de continuidad genética y funcional, ¿sí? Quiere decir, y habíamos nombrado un núcleo patogenético central, que tiene que ver con la depresión básica. Y vamos a repasarlo. La depresión básica es la primera pérdida. Es la primera pérdida que el bebé siente en el momento del nacimiento, de salir de una situación placentera a un mundo nuevo, lleno de estímulos al cual se tiene que ir adaptando de a poco. Esa es la depresión básica. Y esa depresión básica, a su vez, va a estar ligada a 5 formas de depresión. ¿Cuáles son las 5 formas de depresión? Bueno, tenemos la primera, que es la protodepresión. La protodepresión, fíjense ustedes la palabra, proto viene de primitivo, así como Melanie Klein habla de un yo primitivo, un proto-yo, hay una protodepresión primitiva, que es la depresión de origen, la depresión del momento del nacimiento. La segunda sería la posición depresiva según la teoría de Melanie Klein. Acá, entonces, el niño va a vivir ese sentimiento de ambivalencia, el objeto amado es también el objeto odiado, por eso siente culpa, siente culpa de haberlo querido dañar, de haberlo querido aniquilar, destruir, y entonces tiene que buscar los mecanismos de reparación, ¿no? En esta etapa superyoica para Melanie Klein, buscar la manera de integrar y de reparar ese daño. La depresión desencadenante tiene que ver con situaciones actuales de pérdida, ¿sí? Y vuelvo a repetir, puede ser una separación, un duelo, todo lo que implique para mí dejar algo atrás para iniciar algo nuevo, ¿sí? Con todos sus desafíos. Esa sería una depresión desencadenante. Si esa depresión desencadenante es para mí muy conflictiva, entonces voy a tener una regresión a etapas anteriores, ¿no? Que tiene que ver con esto, con la depresión regresional.
Entonces, ¿cómo atravesé yo esa primera depresión, esa instancia? ¿No? Entonces, fíjense ustedes que en la posición depresiva pude reparar ese daño, esa situación triangular, eh, la pude elaborar. Fue más fuerte los celos, fue más fuerte la envidia, eh, tuve una necesidad en mi mecanismo de defensa de proyectar lo malo, de querer controlar omnipotentemente el objeto. O sea, cómo esos mecanismos de defensa se desarrollan en, en situaciones de presión, ¿no? Y cómo éstas se vinculan con el atravesamiento de esa primera depresión en los primeros meses de vida, según la teoría de Melanie Klein. Y la depresión iatrogénica eh, es conducirnos a la curación, a la sanación, a la integración de las partes escindidas, ¿sí? Para poder integrar ese yo escindido también, ¿no? Eh, y poder entonces conducirme a la sanación. De todas maneras, el término iatrogénico, si lo buscamos, también tiene el efecto opuesto, porque iatrogenia también significa aquellas eh, asistencias desde lo terapéutico, ¿no? Una persona busca una curación, pero a veces esa curación, tanto desde el campo de la medicina como de la psicología, producen efectos contraproducentes sobre el sujeto, ¿no? Sin intención, obviamente. El médico como el terapeuta va a tener la mejor intención, pero a veces provocan efectos opuestos. Entonces también el término iatrogenia significa esto, pero desde la mirada de Pichon-Rivière, la iatrogenia es encaminar hacia la integración y hacia la curación. Eh, Elaborar la pérdida, elaborar ese duelo, y poder este, integrar el yo. Y la movilidad de las estructuras, que sería el último principio, es situarse ante el paciente con un esquema referencial plástico, ¿no? Ante diversas situaciones. ¿Qué es la plasticidad? Y bueno, ustedes vieron la resiliencia. Resiliencia es frente a situaciones traumáticas, la persona eh, puede ver las posibles salidas, ser flexible, no estar en la estereotipia, ver con qué cuenta para salir de determinada situación, enfrentarlas y salir fortalecido. Esto de alguna manera tiene que ver con la plasticidad, con qué flexibilidad nosotros nos movemos en la vida para poder adaptarnos activamente a ella, ¿no? Entonces, tiene que ver con distintas defensas o técnicas de manejo de las ansiedades. Eh, y eh, esto de preservar lo bueno, controlar lo malo, poder unir lo malo y lo bueno, tiene que ver con movilizar las estructuras. Eh, en cuanto a portavoz, vínculo y rol, bueno, eh, el portavoz. El portavoz es un rol que ustedes aprendieron en la teoría de roles y vectores, como también aprendieron lo que es un chivo emisario, ¿no? Eso de cuando proyectamos en el afuera, al proyectar en el chivo emisario, estamos proyectando lo malo también, o depositándolo en una persona, ¿no? Eso para relacionarlo, que lo vamos a relacionar después con lo grupal. El portavoz, sabemos que en una situación familiar es el que va a poner en evidencia, de manifiesto esa enfermedad familiar. Pero es mucho más fácil depositar lo que no puede ser
sanado, lo que no puede ser explicitado de la conflictiva familiar dentro del grupo, es mucho más fácil depositarlo en uno de sus miembros, que puede ser un rebelde, puede ser inclusive una persona con una patología importante. ¿Eh? Eh, entonces, puede ser un adicto. Entonces, cuando a veces a la familia, miren, o sea, o recuerden que Pichon Rivière solía eh, llamar a la familia. Para él era muy importante analizar al sujeto, pero conociendo toda su red, ¿no? Vincular toda su familia, ver esa interacción entre ese sujeto y su familia. Y cuando surgen problemas comunicacionales, bueno, a veces la familia no puede reconocer que hay problemas comunicacionales, que hay problemas severos en lo intrafamiliar, que no han resuelto, que no los ven. Hay una suerte de negación, no ver, no, lo veo en el otro, el problema. En nosotros no, no pasa nada. Es negar el problema comunicacional, negar la conflictiva familiar. Hay un caso en una película que es muy actual, Royalty, donde la película comienza con, ella es una princesa noruega y los padres están junto con ella en el hospital, ella está internada por haber consumido cocaína, otras drogas, alcohol, bueno, punto de partir con todo eso. Entonces, los padres, en su preocupación, le dicen esto no se puede volver a repetir y están pendientes de que esa chica no vuelva a repetir esa historia. Sin embargo, cuando muestra qué pasa internamente en el seno familiar, resulta que la madre no se levanta de la cama porque está deprimida, consume un montón de pastillas, el padre está ausente, hay una relación ahí que se nota que, bueno, de infidelidad, hay un problema de infidelidad que después termina descubriendo que es no con una mujer, sino con otro hombre, pero cuando hay un esclarecimiento de toda esa situación familiar, es cuando ella puede salir a flote, es decir, se esclarece esa situación familiar, no se la niega, y entonces es como que, bueno, se deja la mentira, se deja el secreto, a veces el secreto familiar es muy nocivo para uno, entonces al esclarecerlo, salir a flote, ella puede también salir a flote. Entonces el portavoz es el portavoz del emergente, de ese emergente que está oculto, ¿no? En esa suerte de iceberg. Y necesario para conducir también al grupo hacia la salud, siempre y cuando no sea un grupo estereotipado, que se queda ahí, mirando como el otro es el malo de la película, ¿no? Bien, hasta acá los 4 principios, y entonces en el siguiente video vamos a leer sobre lo que es la conducta, el concepto de conducta, y la relación que esto que estuvimos viendo tiene dentro en el grupo operativo, ¿no? Cómo todos estos conceptos se trasladan y puede un psicólogo social visualizarlos, observarlos, señalarlos en un grupo operativo. Siempre y cuando entendamos que el psicólogo social no está para diagnosticar, sino para formular hipótesis de lo que puede llegar a ser el emergente grupal. Bueno, seguimos entonces en el próximo video. Voy a dejar de compartir y muchas gracias.